¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier Belmonte de belmusic.com.co y bueno, en esta oportunidad queremos dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes han hecho en nuestras redes sociales acerca de la grabación del Yamaha DGX670. Recordamos que este teclado nos brinda la posibilidad de hacer pistas en formato MIDI y también grabar en formato de audio, en formato WAV. Bueno, antes de entrar en el contenido del video, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta al video, que lo compartan, bueno, que estén muy activos con sus comentarios. Vamos a estar haciendo varias series de videos de varios teclados, así que muy atentos al contenido que vamos a estar subiendo a nuestro canal. Bueno, como les comentaba, vamos a mirar primero la parte de grabación en formato MIDI. Si vemos acá, tenemos en el panel 16 botones, que son los 16 canales que tenemos abiertos como para la grabación. Y para la grabación de MIDI tenemos dos opciones. Una que es una grabación rápida, que se refiere a la grabación con un patrón rítmico. Y la otra que es la grabación multipista, que voy a hacer canal por canal. Vamos a ver la primera, que es grabación rápida con un patrón rítmico. Entonces lo primero que hago es simplemente escoger las herramientas que voy a utilizar. Voy a escoger aquí, bueno, este piano está bien. Voy a escoger aquí un ritmo cualquiera. Puede ser este. Ahí probamos. Y simplemente lo que voy a hacer es tal cual como hacemos la interpretación. Simplemente el paso que voy a hacer ya cuando estoy listo. Voy a ponerle aquí que haya la parte C, bueno, todo lo voy a organizar, la velocidad, todas las cosas. Y para eso tenemos aquí el panel de control de la pista, donde tenemos el botón de grabación, REC, el botón de play o de pausa, el botón de rebobinado y el botón de adelantar. Esos son los botones que vamos a utilizar para la grabación. Entonces, para esta grabación, que es grabación rápida, entonces vamos a utilizar simplemente, vamos a oprimir el botón de REC y si vemos en pantalla, se van a seleccionar los 8 canales siguientes, o sea, el 9 al 16 se van a iluminar, quiere decir que ahí se va a grabar todos los canales del ritmo y se va a iluminar los 3 primeros canales, que son las voces, tanto el main, que es la voz principal, el layer, que es la voz secundaria, como un dual voice, y el left, si yo tengo, digamos, activo el split. En este caso, pues voy a hacer simplemente la grabación del ritmo. Usted puede grabar el ritmo y al mismo tiempo tocar, lo puede hacer, o puede grabar primero el ritmo y después tocar, como usted lo quiera hacer. Entonces vamos a grabar solamente el ritmo. Ya tengo todo listo, simplemente es empezar. Voy haciendo los cambios que quiera. Listo, y terminamos. Muy bien. Ya termina el ritmo y simplemente lo que hago es volver a oprimir el botón de REC y vamos a rebobinar para que empiece desde el primer compás y ahí está ya la grabación. Bueno, digamos que esa grabación no estoy muy a gusto con esa grabación. Voy a hacer simplemente una nueva, pero pues no puedo oprimir el botón de REC porque ya están los canales, digamos que ocupados. Entonces lo que tengo que hacer es vaciar, en este caso como es toda la pista, vaciar la memoria. Entonces para eso utilizo estos dos botones al mismo tiempo. Los oprimo y aquí me aparece un mensaje de aclaración si quiero guardarlo o no, o cancelar si en el caso de que me haya equivocado de botón. Entonces le digo que no quiero guardarlo y él lo que va a hacer es simplemente limpiar la memoria y ya cuando le doy play pues ya no hay nada. Entonces, ¿por qué hice eso? Pues para mostrarles, ilustrarles que también puede estar dentro del ejercicio de la equivocación. Entonces, ahora voy a grabar, como lo hice anteriormente, pero voy a hacer la vinculación del ritmo y alguna melodía para que pues todo quede en esa grabación. Entonces, quiero que empiece en la parte C, volvemos a oprimir REC
Y empezamos. Muy bien. Bueno, siempre que terminamos, oprimimos el botón de REC, rebobinamos para que empiece en el primer compás, y ahí ya está. Bueno, muy bien. Pero ¿qué pasa si, digamos, tengo ya el ritmo, tengo ese piano que hice y quiero añadir un instrumento más? Entonces aquí ya pues escogemos el instrumento, en este caso, no sé, puede ser, digamos que un violín. Simplemente es por la ilustración. Entonces ahí sí ya es necesario oprimir el botón de REC, mantenerlo oprimido y ya seleccionar uno de los canales que esté libre. Recordemos que estos 8 ya están ocupados por el ritmo. En este se grabó el piano y pues tengo los siguientes 7 canales disponibles. Pero aquí hay una cosita muy importante que deben tener en cuenta. Cuando yo oprimo REC y oprimo el canal correspondiente, en este caso voy a grabar en el 2. Si vemos ahí aparece un letrerito que me está asignando la parte. Si yo como tengo la voz principal, que en este caso es el main, que es la voz, apenas yo prendo el teclado, esa es la voz que está activa. Entonces, en este caso me va a decir, no, va a grabar la voz left, pero como yo no la tengo activa, todo lo que yo grabe no va a quedar en la captura. Entonces yo tengo que mover con el dial, ¿sí? Para que quede en main, que es la voz o el instrumento, la parte del instrumento que voy a grabar. Listo, ya seleccionado en el canal 2 el main, simplemente le doy play para empezar a grabar en el momento que yo quiera, o simplemente empiezo a tocar y ya se suelta la pista. Vamos a tocar de una vez. Muy bien. Y terminamos siempre con el botón de REC. Bueno, usted puede hacer ya lo mismo que acabamos de hacer con los otros canales, ir añadiendo canales para la grabación. Vamos a escuchar la grabación. Bueno, cabe la aclaración que esto se está guardando en una memoria, digamos, pasajera, por así llamarlo, del teclado. O sea que si usted no lo guarda, pues digamos que en este momento no tiene ni nombre ni nada. Si vemos aquí en el panel, dice New Song, pues que se refiere a que no le hemos, digamos, dado ningún procedimiento de salvado. Pero vamos a hacer el salvado al final, que vamos a explicar ahora el otro método, que es la grabación multipista, que es grabar canal por canal, ya no con la herramienta de los ritmos, sino que voy a hacer la interpretación de cada canal. Puedo, como les decía desde el principio, 16 canales tengo a disposición. En este caso, como voy a hacer una nueva pista, entonces necesito, obviamente, borrar esa grabación que acabo de hacer. Entonces simplemente oprimo estos dos canales para liberar la memoria. Perdón. Le digo que no y ya él automáticamente ya lo borró, ya no hay nada en la memoria para trabajar. Bueno, la grabación multipista pues simplemente es muy parecido a lo que acabamos de hacer. Entonces voy a empezar con la batería, que me parece que es como lo más, la base. Entonces escojo y voy a utilizar como herramienta el metrónomo para poderme guiar. Voy a bajarle un poquito a esto. Entonces
digamos que hago la configuración primero y para esto como es grabación multipista, entonces hago lo del paso anterior, el último paso que hicimos en la grabación. Entonces oprimo el botón de Rec y sin dejarlo de oprimir selecciono cualquiera de los 16 canales teniendo en cuenta que esté en main, recordemos eso, muy importante. Entonces en este caso ya el canal está asignado como main, entonces simplemente es poner el metrónomo en este caso para poderme guiar y voy a darle play porque quiero darle un compás como de espacio, de gracia para poder grabar. Entonces vamos a empezar. Bueno, muy bien. Vuelvo y oprimo el botón de Rec, siempre para terminar. Rebobino y ahí está la grabación. Listo. Vamos a grabar rápidamente los otros canales para que ustedes puedan ver la ilustración como es. Listo, vamos a grabar el bajo. Entonces, mantengo oprimido Rec, selecciono el canal que voy a asignar. En este caso, pues me cercioro que esté en main. Perfecto. Voy a poner mi metrónomo para poder estar seguro. Le doy el compás de gracia. Bueno, muy bien. Digamos que ya tengo esa grabación. Me parece que está un poco rápido, entonces pues puedo hacer el cambio. Digamos que puedo asignarlo un poquito más. Entonces hago ese cambio y ahora como voy a grabar un nuevo canal, entonces ese nuevo parámetro va a quedar en la pista, entonces no va a haber ningún problema por el cambio de velocidad. Vamos a escoger aquí, puede ser un piano. Oprimo el botón Rec, lo mantengo oprimido, botón 3 en este caso, me cercioro que esté en main, metrónomo, play. Bueno, muy bien. Oprimo botón Rec y vamos a añadir un instrumento más, solo por el ejemplo. Vamos aquí. Bueno, muy bien. Tenemos esto, va a ir al canal 4, en este caso. Botón Rec, canal 4, main, metrónomo y play. Bueno, muy bien. Entonces ahí ya tenemos la grabación multipista. Ya simplemente los pasos es repetición de lo que acabamos de hacer en las 16 pistas. Como es una pista MIDI, pues si vemos oprimiendo el canal de Channel On Off, tenemos todos los 16 canales en pantalla y simplemente se van iluminando aquí cada canal que va participando pues, en la grabación. Y yo puedo también cancelar, o sea, mutear algún canal, ¿sí? Entonces yo puedo cancelar acá. Esa es la posibilidad que me da
el formato MIDI. Bueno, ya en este caso vamos a hacer el salvado, que es el mismo procedimiento para las dos pistas, tanto la rápida como la multipista. Simplemente podemos acá seleccionar en el panel de grabación de Song, le damos aquí en el botón de Select y nos aparecen 3 opciones. Cuando tengo instalada la USB, cuando tengo puesta la USB, me van a aparecer las 3 pestañas. La de Preset, que es donde se guarda todo o están, digamos, los demos del teclado. La de Usuario, que es una memoria interna, donde yo puedo también guardar mis pistas y mis ritmos. Pero en este caso voy a guardarlo en la USB. Entonces con los botones de Tab yo puedo desplazarme y en este caso lo voy a guardar. Acá en el botón 8 abajo dice File. Entonces le doy acá y se despliega un menú. Y aquí hay un botón de salvado que tiene una flechita hacia abajo, le doy en Save y aquí viene pues cada uno de los botoncitos, se refiere a una letra como tal. Aquí tiene el nombre por defecto que le da el teclado, que es New Song. Borramos eso con el botón 7 de abajo y le damos aquí cualquier nombre. En este caso voy a hacer ahí cualquier cosa. Y ya cuando termino el nombre, puedo ponerle incluso icono, un icono diferente, y aquí, digamos que estas maraquitas, y simplemente ya cuando tengo todo listo, le doy aquí en OK, y ya, digamos que mi grabación se puede salvar, y yo puedo o seguir después de apagar el teclado, puedo seguir con un procedimiento adicional de añadirle más pistas, o simplemente ya la reproducción como tal del archivo. Bueno, ya la grabación que tenemos a continuación es la grabación de audio. Recordemos que el teclado me guarda pistas en formato WAV, muestreo de 44.100 Hz a 16 bits en estéreo, para que usted pueda, digamos, subirlo a su plataforma, a su DAW de grabación, o simplemente convertirlo a MP3 y poderlo utilizar en cualquier dispositivo. Entonces, en este caso voy a utilizar una pista que ya tengo hecha. Entonces simplemente voy al botón de USB Audio, está acá en la parte derecha, y aparece pues los controles de grabación, de play, de stop, de rebobinar, de adelantar. En este caso voy a darle al botón de Rec con los botones de acá abajo y le doy play para que le empiece. Recuerdo que todo lo que suene en el teclado, si digamos usted tiene conectado el micrófono, va a tocar, o todo lo que vaya a sonar va a quedar grabado en formato de audio. Entonces voy a grabar acá, simplemente le doy play, empieza el reloj a funcionar y le doy pues play a la pista MIDI, que en este caso es lo que voy a grabar. Listo. En este caso ya grabó el audio, lo nombra con un nombre por defecto y ahí ya está, digamos, parte del audio grabado. Ya en formato WAV, como les digo. Bueno, esta era la información que tenía para ustedes. Recuerden que este teclado lo encuentran en nuestra tienda online. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta, muy activos en nuestras redes. Y bueno, no siendo más, nos vemos la próxima. ¡Chao!